Bueno, pues aquí estamos con otro video. En este video vamos a hablar sobre lo que es un Cisco iOS. Bueno, vamos a ver lo que es un iOS. Incluso vamos a hablar un poco sobre los modos que tiene iOS y también un comando muy importante que vamos a utilizar cuando configuramos lo que es un switch, que es el comando ayuda. Incluso también vamos a ver, como menciona aquí, lo que es la diferencia entre un comando show y el debug. Y por último, también una configuración básica de lo que es un Cisco iOS. Bueno, vamos a empezar con el primer slice que es un iOS. Bueno, un iOS o lo que significa es que es un Internet Operating Systems y prácticamente viene siendo lo que es el sistema operativo de los equipos Cisco. En este caso nos vamos a referir al switch, pero también este sistema operativo es ocupado en los routers. Bueno, el iOS tiene una gran ventaja y es que nos facilita lo que es una interfaz de línea de comandos que se conoce como Cisco iOS CLI. El CLI pues significa Command Line Interface. Bueno, ¿cómo vamos a poder utilizar lo que es este CLI? Bueno, pues requerimos de lo que es un software o terminal para poder enviar esos comandos y a su vez esos comandos van a ser interpretados por lo que es un Cisco iOS CLI. Ok, el iOS contiene sus tres modos. Estos modos siempre los vamos a estar utilizando independientemente si es un switch o es un router. Estos modos siempre vamos a utilizarlos. Lo que es el User Mode o modo usuario, el Privilege Mode o modo privilegiado y lo que es el Configuration Mode o modo de configuración. ¿Cómo podemos nosotros ingresar a lo que es un iOS? Bueno, hay tres formas. La principal o la más común cuando es la conexión, una conexión directa que es la consola, en la cual utilizamos un cable que se conoce igual un cable consola azul, que se conecta al puerto consola, en este caso del switch, y la otra punta va a lo que es el USB de lo que es la laptop. En esto únicamente requerimos el tener bien configurados los parámetros del software o terminal que vayamos utilizando. Los otros dos, que es el Telnet y el SSH, requerimos utilizar lo que es una IP y además configurar lo que es la BTY. Con estos parámetros nosotros vamos a poder ingresar ya sea utilizando el Telnet y SSH. Bueno, aunque realmente para lo que es el SSH se requieren otros parámetros extras que se van a ver en su momento, pero bueno, hablando de lo que es a nivel del switch, estos podemos decir que son de manera general. Vamos a hablar en el siguiente slide lo que son los modos que tiene el Cisco iOS. Bueno, el primer modo, nosotros cuando encendemos un switch, una vez que realiza toda la carga de lo que es el iOS y manda una serie de información en la cual aparece incluso lo que es el número de serie, lo que es la versión del iOS que está utilizando, incluso nos da información de cuántas interfaces tiene y si son interfaces Fast Ethernet o Gigabit Ethernet. Toda esa información aparece al inicio cuando está iniciando lo que es la carga del iOS. Ok, ya una vez que se tiene esa carga, en este caso, como el equipo se supone que no tiene ninguna configuración, entonces inmediatamente va a ingresar a lo que es un User Mode o modo usuario. Dentro de las características que tiene este modo, por ejemplo, es que nos dice que ese primer modo después del login en el switch. Bueno, en esta parte aquí del login, cuando se configura, pues se recomienda tener lo que es un usuario y un password, pero en este caso, como es una configuración limpia o default, pues no existe aún lo que es un usuario y un password, entonces prácticamente entramos sin hacer lo que es un login. ¿Cómo podemos nosotros identificar lo que, bueno, cuando estamos ubicados en lo que es un modo usuario? Bueno, realmente lo podemos identificar con el símbolo que aparece en la consola, que es el símbolo de mayor, o bueno, aquí se ve muy pequeño, pero es un símbolo de esta forma, el mayor. Ahora, ¿qué nos permite realizar en este modo? Bueno, prácticamente vamos a poder realizar comandos en cuanto, bueno, comandos muy básicos y vamos a obtener información sobre el estatus, cómo está el equipo.
nosotros aquí tenemos la consola. Aquí tenemos que dar únicamente Enter. E inmediatamente cuando ingresamos a lo que es el switch, nos manda a lo que es el modo usuario. Lo que acabamos de ver ahorita es que podemos identificar si estamos en modo usuario porque tenemos este símbolo que aparece aquí, el de mayor. Si ustedes lo ven, es un símbolo de mayor, que el nombre de switch es un nombre o hostname default que pone en este caso el iOS. Después nosotros podemos cambiar ese hostname. Ahora, ¿qué comandos yo puedo realizar en este modo? Okay, podemos apoyarnos con el comando ayuda y podemos ingresar todos estos comandos. Por ejemplo, podemos hacer lo que es un clear, podemos poner un crypto, desconectar, el enable, el salir, incluso un login. Y bueno, si se dan cuenta, la cantidad de comandos que podemos ingresar pues está limitada. Ahorita vamos a ver los demás y van a ver que es mayor la cantidad de comandos que tenemos para poder utilizar. Ahora bien, así como yo pude ingresar en este modo usuario, también yo puedo salirme de este modo. Entonces, ¿cómo yo puedo salir de este modo? Bueno, nosotros podemos ingresar lo que es el comando exit y cuando le damos enter nos va a estar enviando a un nivel anterior. Ustedes imagínense el modo de iOS como si fuera un árbol en la cual tiene ramificaciones y cada modo podemos visualizarlo como si fuera un nivel. En este caso nosotros cuando le damos un exit estamos regresando a un nivel anterior o previo. Entonces yo le voy a dar exit y prácticamente me va a regresar a lo que es el prom o el banner, podríamos decir, del equipo. Si nosotros aquí le damos enter, en este caso como no tenemos un usuario y un password aún configurado, nos manda inmediatamente a lo que es el modo usuario. Si nosotros tuviéramos ya configurado lo que es un usuario y un password, nos mandaría lo que es el prompt. Por ejemplo, aparecería username y después que ingresamos el username le damos enter, nos va a aparecer lo que es el password y ingresamos el password, enter, y entonces ya nos estaría enviando a lo que es el modo usuario. ¿Ok? Vamos a continuar con el segundo modo, en la cual habla del modo privilegiado, o bueno, el nombre, por decirlo de alguna manera oficial, es Privileged Sec Mode o modo privilegiado. Dentro de sus características está que podemos ingresar a este modo utilizando lo que es el comando enable. Esto, el uso de este comando es forzoso. O sea, para poder ingresar a modo privilegiado requerimos utilizar lo que es el enable. Otra característica menciona que permite comandos para ver por ejemplo, la configuración. Aquí ya podemos reiniciar el sistema incluso. Y para salir de este modo podemos utilizar lo que es el comando disable. Ahora, si yo establezco ese comando, ¿ustedes a dónde creen que me va a regresar el iOS? Bueno, pues, entonces nos va a regresar a un nivel anterior. En este caso el nivel anterior era el modo usuario. Cuando yo le doy el disable, me estaría regresando a un modo usuario. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo identificar que me encuentro en modo privilegiado? Bueno, prácticamente va a aparecer lo que es este símbolo. En México lo conocemos como símbolo de numeral, incluso lo llamamos gato por el famoso juego de gato. Pero bueno, en otros países como España lo conocen como almohadilla. Pero es este símbolo que aparece aquí. Vamos a verlo ahorita en consola. En este caso nos menciona que requerimos ingresar lo que es el comando enable para poder ingresar a lo que es el modo privilegiado. Le damos aquí enter y se dan cuenta, cambió el símbolo de mayor, ahora nos pone este símbolo de numeral o almohadilla. ¿Qué comandos podemos nosotros introducir? Vamos a apoyarnos con el comando de ayuda. Si se dan cuenta, la cantidad de comandos que podemos ingresar ya es mayor, porque ya tenemos más privilegios. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros utilizamos ese comando, si se dan cuenta, aparece aquí lo que es el comando y a un costado aparece una pequeña descripción de lo que realiza ese comando. Por ejemplo, vamos a utilizar comandos, pues lo más común que se utiliza son los comandos shows
dentro del comando show incluso podemos tener todos esos comandos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí las interfaces show IP, interface brief. Ok, si se dan cuenta, nos manda el estatus de cómo está ahorita las interfaces del switch. En este caso, como no tengo nada configurado, pues prácticamente todas están down, excepto la 01, que es donde yo tengo conectada mi computadora. Pero la VLAN default, que es la 1, pues está prácticamente apagada y tampoco tiene asignada ninguna IP. Ok, entonces es así como estamos en lo que es a nivel de modo privilegiado. Si yo le doy el comando disable, acuérdense que para ingresar fue enable, y si yo le doy un disable me va a regresar a lo que es a lo que viene siendo user mode o modo usuario. Se dan cuenta, inmediatamente volvió a cambiar lo que es el símbolo y me pone el mayor que. Y si yo quiero salirme del modo usuario, pues nuevamente lo doy el exit y ya me regresa al prompt, al principal. El tercer modo se le conoce como modo de configuración, incluso modo de configuración global, en este caso igual se le llama. Y ese modo realmente es muy importante. Bueno, los otros dos igual son importantes, pero este sobresale porque aquí es donde nosotros vamos a poder realizar todas las configuraciones en lo que es el running config del switch, para poder, por ejemplo, a lo mejor configurar lo que son las VLANs, poder configurar lo que son las IPs, poder configurar un default gateway, poder configurar lo que es la consola, las BTYs y bueno, y todas las configuraciones que se van a introducir en lo que es el switch. Bueno, ¿qué características tenemos dentro de este modo? Bueno, lo que les acabo de mencionar, bueno, que modifica lo que es el running configuration. El running configuration es donde está lo que es la configuración que se está corriendo en el switch en ese momento. La otra es que para ingresar se requiere utilizar el comando, ese es el comando que es configure terminal. Ok, dentro, ya una vez que estamos en este modo o modo de configuración, podemos tener varios subcomandos. ¿Cuáles son esos subcomandos? A lo mejor yo le pongo que ingreso a interface FAS01 y dentro de esa interfase yo puedo utilizar otros comandos que se le conocen como subcomandos. ¿Cómo podemos identificar nosotros que estamos dentro de lo que es un modo de configuración? Bueno, si ustedes recuerdan, anteriormente cambiaron los símbolos de mayor pasó a numeral almohadilla, y ahora se conserva lo que es la almohadilla, pero únicamente va a agregar ahora lo que es entre los paréntesis la palabra config, en la cual está haciendo referencia que está en el nivel de configure. Bueno, ahorita vamos a ver el ejemplo en lo que viene siendo la consola. Aquí estamos, perdón. Le damos enter. Luego estamos poniendo el comando enable. Y después, aquí ya estamos en modo privilegiado. Vamos a poner lo que es el comando configure terminal, le damos enter. Ok, aquí ya estamos en modo de configuración. Este modo de configuración, como lo vimos en el slide, es muy importante porque aquí es donde nosotros vamos a poder realizar todas las configuraciones que van a afectar a lo que es el running config, en este caso, que es donde está la configuración que está corriendo el switch. ¿Qué comandos yo puedo tener a ese nivel? Bueno, estos son los comandos que podemos tener. Y realmente son bastantes, si se dan cuenta, porque son comandos que ya podemos utilizar para modificar la configuración. Por ejemplo, yo aquí puedo ingresar a lo que es la interfase VLAN 1, que es la default. Si se dan cuenta, cuando yo ingreso a la interfase VLAN 1 me cambia inmediatamente de config, le agrega lo que es un IF, que hace referencia a que yo ya estoy en una interfase. Y aquí yo puedo ya igual el ingresar subcomandos. ¿Qué subcomandos son? Por ejemplo, tengo igual
toda esta lista que yo puedo utilizar a nivel de interfase. Por ejemplo, hablando de una interfase VLAN, yo puedo ingresar lo que es la IP address. Vamos a ponerle una IP cualquiera. Y la máscara. Ok. Y incluso yo puedo ponerle un comando no shutdown para que se active esa interfase. Si se dan cuenta, aquí yo ya estoy modificando lo que es la configuración. Ok, ¿cómo yo regreso otra vez a lo que es el nivel de modo de configuración? Bueno, en este caso yo tengo que poner la palabra exit y yo ya regreso y cambio otra vez lo que es el prompt. Ahora, si yo quiero regresar a un nivel anterior, que es el privilegiado, puedo utilizar igual la palabra end o como lo vimos en este caso en el slide, control Z. Vamos a poner la palabra end y yo ya regreso. Incluso vamos a ponerlo igual otra vez con control Z. Si se dan cuenta me vuelve a regresar. Entonces ambas formas funcionan de acuerdo a lo que vimos en el slice. Ok, bueno, entonces ya vimos estos dos puntos que tenemos aquí. Acabamos de ver lo que es el iOS. Y también ya vimos lo que son los modos del iOS. Vamos por lo que es el comando ayuda. Aquí tenemos el slice. Bueno, el comando ayuda incluso ya lo utilizamos. Hace un momento utilizamos lo que es el comando ayuda. Pero bueno, aquí tenemos lo que es el slice para ver lo que realmente es y cómo lo podemos utilizar. El comando ayuda, aunque no, aquí no se aprecia mucho, pero el comando ayuda viene siendo el símbolo de interrogación que cierra. Entonces, ese comando, ¿qué es lo que va a realizar? Bueno, el comando ayuda, como menciona aquí, va a mostrar los comandos que nosotros podemos utilizar. Ese es prácticamente el propósito que tiene ese comando cuando lo ingresamos. Ni siquiera requerimos el utilizar enter. Inmediatamente en cuanto ponemos ese símbolo, automáticamente nos va a desplegar una lista de los posibles comandos que podemos utilizar. Ahora, cuando nosotros ingresamos un comando, por ejemplo, utilizamos un comando como el show que utilizamos y además ponemos el símbolo de ayuda, entonces lo que hace el comando es el buscar un posible comando que puede ser ingresado después del comando show. Por ejemplo, puede ser un show IP interface brief o un show versions. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Utilizamos show version, ¿ok? Entonces ese es el siguiente posible comando que utilizamos. Cuando nosotros ponemos este símbolo nos va a desplegar lo que es una lista de posibles comandos y nosotros seleccionamos el show version, ¿ok? Si nosotros en este caso ponemos el comando incompleto y queremos ver qué comandos empiezan con esa palabra, en este caso yo puedo poner un sh y luego le pongo el símbolo de ayuda, me va a desplegar los comandos que empiezan con estas dos primeras letras, ¿ok? Que es lo que hace referencia a este punto. Ahora, el cuarto punto, si yo pongo el comando y aparte su parámetro y le doy el tabulador o la tecla tab, me va a autocompletar si el comando existe. Si no existe o a lo mejor el comando existe a lo mejor más de uno que posiblemente contenga las mismas letras, entonces no va a realizar nada. Eso ahorita lo vamos a ver igual. El último punto menciona aquí com y el parámetro 1 espacio y el símbolo, ok. Entonces esta parte de aquí nos dice que si existe un segundo parámetro va a listarlo. O sea, por ejemplo, los que le dije, yo puedo poner lo que es un show IP y después yo pongo el símbolo de ayuda. Si existe algún comando que pueda seguir después del IP, lo va a mostrar en lo que es la lista, que es lo que realiza esta parte de aquí. Ahorita lo vamos a ver en la línea de comandos.
Y bueno, lo que es el primer punto, vamos a poner este ahorita, ¿ok? Vamos a ingresar, enable, configure terminal. Vamos a hacerlo aquí. Aquí tengo yo, por ejemplo, si yo pongo lo que es el comando ayuda, si se dan cuenta, ni siquiera hizo falta que yo tecleara lo que es la tecla enter, inmediatamente despliega los comandos que yo puedo ingresar en ese nivel, como puede ser un AAA, puede ser incluso lo que es el banner, el clock, el configuration. Si yo le doy la tecla espacio, me sigue mostrando los siguientes comandos. Cuando dice more es porque hay más comandos, entonces yo le puedo dar lo que es la tecla espacio y me va a seguir desplegando la lista de comandos. Si yo ya no quiero, que a lo mejor yo ya encontré el que quiero, que es IP versión 6, como aparece aquí, entonces yo le puedo dar lo que es la letra Q y ya rompe lo que es el print de los comandos. El segundo punto menciona que yo puedo poner un comando y de seguir espacio más el símbolo de ayuda y me va a desplegar los posibles comandos que tiene. Vamos a regresarnos en este caso a modo Privilege Mode, y por ejemplo yo puedo poner aquí el comando show, después yo le puedo poner el símbolo de ayuda y me despliega todos los comandos que yo puedo utilizar después del comando show. Aquí yo puedo utilizar por ejemplo el show clock, a lo mejor igual otro muy utilizado, a ver si lo encuentro aquí, show flash, igual lo podemos utilizar. También otro que utilizamos, show interface, show IP. Y bueno, son todos los posibles comandos que yo tengo para lo que viene siendo el comando show. El tercero que nos menciona aquí, que es el com, en este caso yo puedo poner un comando, las primeras dos letras como lo hicimos aquí, y yo le pongo el símbolo de ayuda o el comando de ayuda, me va a desplegar lo que es. Vamos a suponer que yo pongo nada más sh, ¿ok? Yo quiero ver cuáles son los posibles comandos que contienen esas dos primeras letras. En este caso aquí únicamente es el comando show, pero vamos a ver a este nivel. Vamos a buscar uno que contenga las dos primeras letras, ¿ok? Estos dos, por ejemplo, lo que es archivo y ARP, ¿ok? Si yo pongo aquí AR, que son las dos primeras letras, AR y AR, y después yo le pongo lo que es el símbolo de ayuda, me va a mostrar los comandos que empiezan con las primeras dos letras, en este caso AR, y me va a mostrar lo que es el archivo y ARP. ¿Ok? Eso también, cuando nosotros tengamos dudas o no recordemos bien cuál es el comando, pues nos podemos apoyar de esta manera. Si nosotros recordamos que empieza con AR, pero el resto no me acuerdo, pues yo le puedo poner el comando ayuda y ya puedo ver los posibles comandos que empiezan con esas dos primeras letras. El siguiente parámetro es el autocompletar. Prácticamente así lo podemos llamar, autocompletar. Ese comando, vamos a regresarnos. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, sh. Como es el único comando que existe con esas dos primeras letras, yo le puedo poner aquí lo que es la tecla tab o tabulador y me va a autocompletar lo que es ese comando. Si se dan cuenta, ahí lo autocompletó. Show IP. Si yo le doy el tabulador aquí, ya no lo hace, no me autocompleta y no me pone IP. La razón por la cual no lo autocompleta es por dos razones. Una, que quizás ese comando que nosotros estamos ingresando, en este caso la I, no existe ningún comando que empiece con la letra I. O la otra razón por la cual no hace el autocompletar es porque existe otro comando
que empieza con la letra I. Entonces el iOS no sabe realmente cuál es el comando que realmente uno quiere, entonces no realiza nada. Entonces aquí podemos utilizar lo que es el comando de ayuda para saber qué comandos empiezan con I. En este caso me pone todas estas posibles opciones. Yo quiero el de interfase, entonces yo le pongo aquí la siguiente, que es una N, pero si se dan cuenta aún sigue habiendo una coincidencia con inventory, y entonces yo tengo que poner una tercera, y como es la única, aquí yo ya puedo utilizar el tabulador y me va a autocompletar. Se dan cuenta cómo es que funciona. Realmente es una herramienta de gran utilidad porque nos permite el apoyarnos cuando no podamos recordar bien los comandos, o incluso ya una vez, bueno, ahorita yo lo que hago es poner los comandos completos para que ustedes lo vayan asociando y vayan aprendiendo. Pero ya que ustedes agarren las habilidades de Ninja Skill, bueno, ustedes ya incluso no requieren el poner todo el comando completo, lo pueden abreviar, y si ese comando no hace un match con dos comandos, entonces se lo toma como válido el iOS, porque en este caso el show, que es único, se dan cuenta, es el único comando que existe, entonces yo lo puedo abreviar, puedo poner SH, aquí yo puedo poner IP. En este caso, se dan cuenta, hay varios, entonces yo aquí no puedo dejar solamente I, tengo que completarlo bien, que es IP, perdón, IP interfase, aquí sí, ya me lo autocompletó, o incluso como es el único, si se dan cuenta es el único comando, yo lo puedo dejar así, show IP int F, por ejemplo, 0, 1. Si se dan cuenta, yo ya no puse aquí el comando prácticamente está abreviado, siempre y cuando el iOS se lo vaya a permitir. En este caso el show está abreviado, IP está completo porque hay otros comandos que empiezan con la letra I. Interface en este caso está abreviado porque es el único comando que contiene lo que es INT. Y aquí la F está abreviada porque es un fase Ethernet, y 01 es la posición del puerto. Entonces aquí lo puedo ejecutar y ya me da lo que es una salida. Y lo mismo, es el mismo efecto si yo lo ingreso completo. Show IP interfase, por ejemplo, fase Ethernet 0/1, y me da la misma salida. Si se dan cuenta, es lo mismo que me dio poniendo el comando completo o poniendo el comando abreviado. Yo ahorita a ustedes que están empezando, realmente les recomiendo el que practiquen utilizando los comandos completos para que los vayan memorizando, y de tal manera que cuando presenten el examen no tengan ningún problema. Y de hecho en el examen ustedes tienen que poner el comando completo, no lo vayan a abreviar como yo lo hice ahorita. Ustedes en el examen tienen que poner el comando show completo, el IP interfase, fase Ethernet, de preferencia pónganlo completo. Y bueno, este es el comando que viene siendo de ayuda en cuanto al CLI. Ok, entonces ya tenemos aquí lo que es el comando CLI. Ahorita vamos a ver esos comandos que ya hemos utilizado, incluso show. Vamos a ver la diferencia que hay entre un comando show y un comando debug. Bien, aquí está el slice. ¿Qué es lo que hace el comando show? Que hemos estado utilizando mucho en estos ejemplos en la consola. Bueno, el show, dentro de sus puntos que caracteriza a ese comando, es que va a listar la configuración y estatus del sistema. Va a consumir pocos recursos. ¿Por qué consume pocos recursos? Bueno, esto se responde con el siguiente punto, es porque la información que despliega es estática. ¿A qué me refiero yo con estática? Bueno, ustedes imagínense que el comando show es como si ustedes tomaran una foto del estatus y se la enseñan al usuario. Pero simplemente es una foto, es estática, es lo que al momento de ejecutar ese comando es como estaba lo que es el sistema. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un comando debug? El comando debug es muy utilizado para la parte de los troubleshooting. Un troubleshooting es cuando se presenta, por ejemplo, un error o una falla, y entonces ustedes tienen que buscar
por qué pasó esa falla y cómo pueden resolverla. Entonces eso se lo conoce como un troubleshooting. El comando debug, por ejemplo, envía mensajes en tiempo real mediante logs. Esos logs incluso pueden ser vistos no solamente por el usuario que está conectado mediante consola, incluso los usuarios que se conectan mediante las BTYs por SSH o Telnet lo pueden ver. Únicamente hay que agregar un comando que se llama, ese comando que necesitan utilizar para que los vean los usuarios de Telnet y SSH, necesitan habilitar lo que es el comando terminal monitor. Ingresando este comando van a poder ver los debug. Este comando se ingresa a nivel de modo de configuración. Habilitando este comando ya pueden ver los comandos debug que son habilitados por el usuario que está conectado mediante consola. Ahora bien, como los mensajes son enviados en tiempo real, pues lógicamente va a consumir más recursos en cuanto a los ciclos del CPU. Incluso es muy peligroso. Yo sí les recomiendo en la práctica, ya que estén con un equipo que esté en producción, que tengan mucho cuidado cuando vayan a utilizar un comando debug, por lo mismo que consume muchos recursos. Incluso si van a realizar un comando debug, de preferencia háganlo cuando no puedan ustedes afectar lo que es el equipo, porque puede llegar un momento en cuanto al comando debug que utilicen pueda llegar a saturar el equipo o los recursos que incluso va a afectarlos, puede incluso hasta colgar el equipo, o incluso si cuando ustedes lo quieran apagar va a ser imposible, porque de tanto que está consumiendo, que está enviando información, el iOS no tiene tiempo para poder atender el comando de cancelación. Entonces es muy peligroso, puede llegar a afectar lo que es la productividad en cuanto al equipo. Entonces cuando lo ejecuten el debug, tengan mucho cuidado. ¿Cómo puedo yo deshabilitar ese comando debug? Bueno, pueden deshabilitarlo mediante el comando no debug, y la X se refiere al tipo de debug que ustedes configuren, o pueden configurar de manera global todos los debug poniendo no debug y lo que es all. O también con esta palabra o este comando únicamente ponen un debug espacio all y va a deshabilitar todos los debug que estén activados. Que vamos a ver aquí. Vamos a ver el show. El show, como se viene mencionando, es como si fuera una foto. En este caso yo pido ver el estatus de cómo están las interfaces de mi equipo. Yo puedo poner un show IP interface brief, y en este caso es como si tomara un snapshot, una fotografía, y me enseña cómo es que está el equipo en ese momento que yo solicite el comando show. Incluso yo puedo ver, por ejemplo, aquí el show process CPU, por ejemplo el history, para ver cómo está mi CPU. Y lo mismo, es como si tomara una fotografía y me va a mostrar cómo está el CPU en el momento que yo estoy ingresando el comando show. En este caso, aquí por ejemplo, los últimos 60 minutos me dice que el CPU ha estado a lo máximo a 30% de su capacidad. Y la última 72 horas pues un 20%. Ok, entonces realmente un comando show para los troubleshooting a veces puede ser de ayuda, pero realmente si queremos una información más detallada, a veces, o incluso a veces un comando show no siempre nos va a dar una buena, o la solución, por decirlo de alguna manera. En cambio un debug sí, porque va a estar muy detallado de acuerdo al tipo del debug que se configure, que es el que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, ahorita estamos en modo privilegiado. Yo puedo habilitar el debug. Incluso si le doy yo el comando ayuda, puedo ver todas las opciones que puedo yo habilitar con el debug. Puedo habilitar, por ejemplo, el debug de AAA, puedo de ARP, a lo mejor quiero yo ver la parte de lo que es, por ejemplo, IGRP, que es un protocolo de ruteo dinámico. Quiero ver a lo mejor lo que es un Etherchannel, el Ethernet.
los que son las interfaces. Entonces yo aquí puedo elegir qué tipo de debug es el que voy a correr, de acuerdo al servicio que quiero yo en revisar. A lo mejor yo aquí le puedo poner en show debug interface y le doy otra vez el comando ayuda y puedo ver el siguiente comando que yo puedo ingresar. A lo mejor yo le puedo poner que voy a revisar lo que es la fase Ethernet, y aquí yo puedo ingresar qué puerto es el que yo voy a revisar. En este caso yo puedo ponerles el 01, y cuando aparece este símbolo de CR nos está indicando que ya no hay más comandos que podamos agregar, y lo único que podemos hacer es darle un enter. Entonces aquí yo le doy un enter y ya se activó el debug. Entonces cada vez que el iOS detecte lo que es una actividad de acuerdo al debug que queremos ver, entonces va a estar enviando los mensajes. En este caso ahorita como no hay tráfico prácticamente pues no va a estar enviando algo. Incluso yo puedo poner lo que es un debug all. Si se dan cuenta es válido. En este debug ese es muy peligroso la verdad, porque estamos habilitando todos los debug de la lista que vimos aquí. Imagínense si este switch estuviera en producción y yo activo esto, no hombre, sería un desastre y muy probablemente habría que apagar el switch porque ya no nos estaría aceptando lo que es un comando, un debug. Ahora bien, ¿cómo yo puedo apagar ese debug que yo activé ahorita, que es el debug interface fase Ethernet 01? De acuerdo al slice hay dos opciones: el poner el comando no, y luego debug, y poner lo que es el comando que yo utilicé, en este caso no debug interface fase Ethernet 01. Me dice esta condición, me manda aquí un mensaje, le voy a poner yo que sí. Entonces aquí ya lo apagó. O incluso si yo le pongo aquí un debug, vamos a ponerle aquí lo mismo, ¿no? Interfase fase Ethernet fase 01, ¿ok? Perdón, aquí, perdón, es 01 nada más. Ok, la otra manera como yo puedo apagar ese debug, además de especificarlo como ya le puse aquí completo, no debug interfase fase Ethernet 01, entonces yo puedo poner el comando no debug y la palabra all, y lo mismo va a deshabilitarlo, y aquí me marca que todos los posibles debug han sido apagados. Aquí no estamos especificando un debug bueno, pues en específico, ¿no? Sino aquí con la palabra all, pues todos los que estén activados los va a apagar. Y el otro comando, y es el que yo utilizo más, la verdad, es poner, por ejemplo, un debug all, y cuando lo ejecuto igual manda el mismo mensaje, que todos los comandos de debugging han sido apagados. Incluso ustedes lo pueden abreviar como un all, es válido. ¿Por qué? Porque si yo le pongo el tabulador me va a poner que un es igual a un debug. Entonces yo le puedo poner aquí un y luego la palabra all y me va a deshabilitar todos los debug. Entonces esa es la manera como nosotros podemos utilizar lo que es el comando debug y el comando show. Entonces eso es lo que tienen ustedes que recordar en cuanto a estos dos comandos, ¿ok? Bueno, entonces aquí ya vimos este punto de aquí. Esto es todo lo que vamos a ver en este video, que es la primera parte de lo que es el Cisco iOS. Yo espero que toda la información que se ha visto les sea de gran utilidad y les deseo muchos éxitos en sus estudios, y nos estamos viendo en la segunda parte, que va a ser la configuración básica del Cisco iOS.